Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Yo soy Juan Jesús Pleguezolo y qué bien, qué feliz me hace verte aquí en un episodio más dispuestos a viajar al pasado, dispuestos a sumergirnos en la fascinante epopeya de nuestro pasado. Vamos a pasárnoslo bien, vamos a viajar al pasado para extraer lecciones que nos ayuden a entender este complejo presente. Pero también quiero que disfrutemos, que pasemos un buen rato, porque sinceramente, en mi opinión, no hay nada más fascinante que el estudio de la historia. Antes de empezar con el programa, te recuerdo que si eres docente o amas la enseñanza, te va a interesar mi libro Sigue Enseñando, un libro motivacional para profesores. Si eres docente y sientes que estás perdiendo tu vocación y dudas de lo que estás haciendo, este libro está escrito para ti. Bueno, está escrito para ti y también para mí. Esto está para todos aquellos que se dedican a la enseñanza. Bueno, seguimos hablando de la historia de Inglaterra y vamos con una época fascinante que ha inspirado incontables películas, series, videojuegos, novelas. Y es que la verdad, esto es, cine puro y duro. Seguimos, te dejo en las notas del programa la lista de reproducción que hemos dedicado a la historia de Inglaterra y seguimos. 1189. Enrique II, rey de Inglaterra, ha muerto y la corona pasa a su hijo, un hombre un tanto inquieto, un hombre incapaz de quedarse en el mismo sitio. Es un culo inquieto. Le decían, oye, estate quieto de una vez. No podía estarse quieto. Poco tiempo estuvo ocupando el trono. Él tenía otras cosas que hacer. Se llamaba Ricardo I, pero la historia le recordará como Ricardo Corazón de León. Estamos en la época de las cruzadas. Te recomiendo que escuches el episodio que le hemos dedicado a este tema, que te dejaré en las notas del programa. ¿Y qué son las cruzadas? Las cruzadas son expediciones militares organizadas por la cristiandad, por el Papa, para recuperar Tierra Santa. Los musulmanes habían llegado a conquistar Jerusalén, los santos lugares para los cristianos, y a partir del siglo XI la cristiandad se organiza para recuperar esos sitios. La primera cruzada se organiza en el año 1096 y tuvo éxito. De hecho, se recupera Jerusalén y se crean distintos estados cristianos allí, en Próximo Oriente, rodeados de tierras musulmanas. La segunda cruzada fue en 1147 y fue un absoluto desastre. Y la tercera cruzada es la que le ocupa a Ricardo Corazón de León. Contento se tuvo que poner cuando oyó que se estaba organizando una nueva cruzada. Dijo, ¡ostras! ¿Qué me estáis contando? ¿Qué corona de Inglaterra? ¿Para qué rey de Inglaterra cuando me puedo ir a hacer una cruzada y a recorrer el mundo y a luchar y a batallar? Y allá que Ricardo Corazón de León vendió todo lo que tenía, sus tierras, sus títulos, sus castillos, porque tenía que financiar ese viaje. Dice la leyenda que llegó a decir que vendería Londres si encontrase un comprador, y es que es más que posible. Ricardo solo quería irse a la tercera cruzada. Poco le importaba los cargos y los honores que tendría siendo rey de Inglaterra. Y es que, acababa de pasar que esa tercera cruzada era importante, y es que Jerusalén había vuelto a caer a manos de los musulmanes. En 1187, el sultán de Egipto y Siria, un tal Saladino, ha conseguido retomar Jerusalén tras la batalla de Hattin. Y es tras esta batalla que se organiza esta tercera cruzada. Y fíjense qué compañeros de viaje tiene Ricardo Corazón de León. O sea, a esta batalla se apuntan los primeros espadas de Europa. Se apuntan la crème de la crème. Esta es la cruzada de los reyes y de los emperadores. ¿Quién va a esa cruzada? Pues miren, va Felipe II de Francia, el rey Felipe II de Francia. Va el emperador Federico Barbarroja. Y allá que va también el rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León. Vaya, tres se juntan para reconquistar Jerusalén. Pero la cosa empezó mal. Miren, Barbarroja se muere ahogado. Felipe empieza el viaje y dice, uy, esto es mucho para mí, esto no lo veo, que ahí os quedáis, y se vuelve. Así que se queda Ricardo solo al mando de esa tercera cruzada. Y empieza bien, tiene una victoria en Acre, una victoria en Arsuf, pero no llega a tomar Jerusalén.
no llega a tomar Jerusalén. El caso es que consigue pactar con Saladino que los cristianos puedan entrar a Jerusalén para peregrinar a los santos lugares. Y ya nunca más Jerusalén volvió a manos de los cristianos. Y bueno, Ricardo se tiene que volver. A todo esto, ¿quién está reinando en Inglaterra? Bueno, pues Ricardo ha dejado a unos colaboradores para que regenten el reino en su ausencia. Entre medias, su hermano Juan sin Tierra está conspirando para que le den el trono, y ahí está Inglaterra, con los colaboradores de Ricardo Corazón de León y un hermano Juan sin Tierra que está conspirando para que le den la corona. Así que bueno, Ricardo Corazón de León no consigue tomar Jerusalén y decide volverse. Parece que no quiere volverse por mar, no se fía de un mar agitado, así que se vuelve por tierra, pero Ricardo Corazón de León había hecho enemigos y resulta que había hecho un enemigo que era el duque de Austria, Leopoldo V de Austria, al que humilló en Acre, le despreció su trabajo y su parte de la parte que había tenido en la conquista de Acre. Así que, ¿qué pasa? Fíjense qué mala suerte. Cuando Ricardo Corazón de León pasa por Viena, lo reconocen y se lo dicen al duque de Austria, a Leopoldo V, este lo detiene y se lo entrega al emperador alemán Enrique VI, sucesor de Federico Barbarroja. ¿Y qué hace Enrique VI? Pues pide un rescate por Ricardo Corazón de León. 150.000 marcos de plata. Y esto le cuesta caro a los regentes de Inglaterra. Para pagar ese rescate de Ricardo Corazón de León tienen que subir impuestos, vender más propiedades, vender los tesoros de la corona, etcétera, etcétera. Pero finalmente Ricardo es liberado y en 1194 y por fin vuelve a Inglaterra, pero oye, que no se puede estar quieto este señor. O sea, ya vuelve a Inglaterra, por fin empieza a tomar la corona de manera efectiva, porque hasta entonces es que no había, es que fue nombrarse, lo nombraron rey y dijo, ahí os quedáis que me voy a las cruzadas. Entonces vuelve a Inglaterra, ya empieza a reinar de manera efectiva, pero no se está quieto. ¿Y qué hace? Se va a Francia, al continente, a luchar para defender las tierras que tenía Inglaterra en Normandía. Y en la inspección de uno de los castillos, pues un ballestero le ataca, le dispara y la herida se infecta y muere. Dicen que antes de morir perdonó al ballestero, ¿vale? Y ya sí, el desdichado Juan sin Tierra consigue tomar el poder. Y es en estos años en el que en el mundo rural inglés nace la leyenda de un héroe que mítico, semimítico, bueno, o a lo mejor fue real, un tal Robin Hood, que decían que atacaba a los ricos para dárselo a los pobres. Pues bueno, pues es en este contexto cuando nace la leyenda de Robin Hood, que ya digo, no sabemos cuánto de verdad habrá en esa historia. El caso es que Juan sin Tierra ya en 1199 por fin es coronado rey de Inglaterra, pero el hombre no es flojo. ¿Por qué se llama Juan sin Tierra? Bueno, pues Inglaterra pierde casi todas sus posesiones en Normandía, y casi que lo pierde todo. De esta manera, Juan sin Tierra se gana la enemistad de los nobles, porque para financiar esa guerra, pues tenía que subir impuestos, tal, de manera que se está enemistando con los nobles, se enemista con el Papa, que lo llega a excomulgar, y los nobles le obligan, para seguir apoyándolo, le obligan a que firme la Carta Magna. Y en esa Carta Magna, por resumir, lo que se hace es poner un control y un límite al poder real. Es ahora cuando se establece que el rey, para reinar, para tomar ciertas decisiones, siempre tendrá que tener el consentimiento de la nobleza y el clero, de las clases altas. Y esto es muy importante en la historia de Inglaterra y en la historia de Europa, la firma de este documento. Porque de alguna manera, por primera vez, de manera legal, se pone control y límite al poder real. O sea, el poder no debe ser absoluto. Y aquí cuando empieza una larga tradición parlamentaria en Inglaterra. Con esta Carta Magna que se firma en 1215, el rey Juan sin Tierra se compromete a reinar, pero con unos límites que se lo están poniendo los nobles.
Y ya digo, quizás sea pues uno de los documentos más importantes de nuestra historia. Así que, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Pues fíjense lo que pasa en Inglaterra en solo 25 años. Todo esto que he contado ha pasado solo en 25 años. Inglaterra pasa de tener un rey cruzado a un rey humillado. De la gloria de Ricardo y el mito de Robin Hood al día en que la ley se impuso sobre el trono. Espero, querido amigo, que te haya resultado interesante este episodio. Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación, que estoy hiperactivo en redes sociales. Estoy sobre todo en Instagram, en YouTube, soy el profesor Inquieto. Te voy a dejar los enlaces en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio.